Ok, continuando ya con la parte final de la función de texto, tenemos aquí el ejercicio con fechas, la hoja número 4, ya que la hoja 3 ya la habíamos desarrollado aquí ya habíamos desarrollado la 1, la 2, la 3, la 4, vamos a desarrollar la 4, también la desarrollamos, la 5, vamos a la hoja 5. Aquí en la hoja 5 vamos a aumentar el zoom. Dice, nos presenta aquí la fecha y me están solicitando el día de la semana en número. El día de la semana en número. ¿Cómo pudiéramos obtener el día de la semana en número? Si utilizamos la función texto, profesor. Texto. Seleccionamos fecha, abro paréntesis, selecciono la fecha y 2D, profesor, entre comillas. ¿qué? 2D. El día de la semana. Y si queremos el día de la semana en texto, día de la semana en texto, pero allí sería. Ajá. Dígame. Sí, igual texto. Seleccionando la fecha, punto y coma, entre comillas, 4D. Pero aquí, más que todo, un día de la semana se refiere al número del día. O sea, la semana, aquí como lo tenemos en esta tabla, que no la vamos a utilizar porque ya vamos al utilizar esta tabla, vamos a incluir a una función que es de Excel avanzado. Así que aquí, ¿a qué día de la semana corresponde? ¿A qué día de la semana corresponde la fecha actual? La fecha actual, si al primer día que es el domingo, o al segundo día que es lunes, martes que es el tercero. Entonces ahí nosotros podíamos hacer uso de una función que se denomina día sen. La función día sen, estoy dando esta función adicional. La función día sen devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana. La función día sen devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana. Entonces yo abro paréntesis, aquí dice el número de serie, y en este caso vamos a poner que es la fecha esta, ya que tenemos ahí, punto y coma, y entonces cuando presiono, cuando coloco mi separador, me aparece esto como en la función de días.lag-intl. Dice 1, número de series del domingo primero al séptimo día, que es el sábado. Sería esta opción, porque hay otras opciones donde dice que el lunes es el primer día y el domingo es el séptimo. Y así sucesivamente lo que usted necesite, si lo observa en esta lista desplegable que tenemos aquí, como usted lo quiera tomar. Entonces, en este caso lo quiero así. El primer día es el domingo, el segundo día es el lunes. Cierro paréntesis, enter. Ahí dice que es el primer día de la semana. O sea, ahí el 22 viene siendo el primer día de la semana. 22 de marzo viene siendo el primer día de la semana. Eso entonces corresponde, vamos a ver, igual texto, abro paréntesis, el valor, y coma, y entre comillas serían 4D. Perfecto, ahí está.
Bien. Tomando en Profesor, consideración que el entonces primer día de día la es el domingo. semana, entonces día de la semana, profesor, debemos usar día SEM, no la otra, del 29. Depende, porque si yo quiero el día de hoy, tenemos que ser un poco más, ser específicos en lo que vamos a solicitar. Si queremos el número del día de la semana, o sea, me refiero a esto si es el primero, segundo, tercero, cuarto día de la semana, o si yo quiero la fecha actual, o sea, el día actual de la semana, ya es otra cosa. O sea, aquí lo vimos desde este punto de vista, pero era el número del día de la semana. Si queremos es Ok, extraer profesor, entonces solamente el día actual entonces sería con el día día actual. día SEM, el día actual. Ajá. No, el día actual sería con... El día actual ahora mismo es 29, en esa fecha. Pero si yo quiero qué número de día representa el 29 de octubre, entonces sería día C. Ya, ¿qué número de día de la semana es el 29 de octubre? Sería C. O sea que ustedes ahí tenían que poner día, punto C, abro paréntesis, perdón, día, C, abro paréntesis, igual, día, C, abro paréntesis y poner aquí, punto y coma, y tomando en consideración esta forma de trabajar, sería el quinto día de la semana. Esto. O sea, que hay que ser bien específico qué es lo que queremos. Si queremos el día de la fecha actual, se puede decir así, el día de la fecha actual, entonces sería 29. Si le pregunto el número día del día de la semana, ahí me refiero a que si es uno, si es el primero, si es el segundo, si es el tercero, si es el cuarto día. Ahí se usaría entonces día 6. Ya. O sea, profesor, que usted lo dice cuando dice el número del día de la semana que representa ese día que ya sacamos, o sea, que representa el 29 o la fecha que nos ponga. Ajá, correcto. No va a representar, o sea, el número. Si no tenemos el número, entonces primero sacamos el número con el texto y después si nos pide la otra opción, entonces sería con día C. Pero no es necesario, Por ejemplo, aquí me decía el día de la semana en número. El día de la semana en número. O sea, ahí ¿qué día de la semana en número? ¿Qué día de la semana? Si es el primer día, si es el segundo día, si es el tercer día, si es el cuarto día, si es el quinto día. O sea, que aquí teníamos que haber utilizado día, sí. Abro paréntesis. Entonces, punto y coma. Y tomando que el primer día de la semana es domingo, ¿sí? El día 5. Entonces, cuando ya yo vengo aquí, ¿sí? Dice que es jueves, ¿sí? Porque estamos considerando de que domingo es el primero. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y jueves es el quinto día. Pero si yo le solicito día actual, según la fecha dada. El día actual según la fecha dada es el 29. Ahí entonces usted tiene que colocar lo que ya usted conoce. Igual, día, el 29. Pero cuando decimos número de día de la semana, nos referimos a si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Considerando, número de días de la semana, considerando que la semana inicia con domingo.
o considerando que la semana inicie con sábado, porque ustedes vieron que ahí hay varias posibilidades. ¿Sí? Como usted lo quiera considerar. Aquí se lo muestra. Ahí, cuando usted coloca punto y coma, usted, bueno, su semana suya va a empezar domingo y termina el sábado. O va a empezar lunes y termina domingo. O va a empezar lunes y termina domingo. Y miren, tienen todas estas opciones. Ya. Entonces, de esa manera es que tendría que desarrollar. Aquí utilizamos que. ¿Quedó clarito? Entonces aquí hemos obtenido qué número de la semana representa cada una de estas fechas. Quinto, este es el séptimo día, este es el quinto día, este es el tercer día, este es el segundo día. Y a qué día corresponde en texto. Tal. ¿Ya? Hacemos entonces a la hoja 6. Bueno, la hoja 6 ya la habíamos hecho. Vamos a la hoja 7, que es la última. Tenemos aquí este cuadro donde nos presentan la fecha inicial, la fecha final, nos están dando días festivos. Esta es la información que nos están dando aquí. Y nos están solicitando los días laborales. ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? A ver, según la información que me están dando, ¿cuál sería la fórmula que ustedes van a utilizar aquí? Utilizaremos días lab, profesor. Días lab, correcto. Días.lab. Porque solamente nos están solicitando, no nos están hablando de que fines de semana, nada de eso. Nos están dando solamente esas dos fechas y estos días festivos. Y tenemos entonces que utilizar días lab. La fecha inicial, y miren cómo está la fecha inicial. Está en formato de fecha larga. Punto y coma. Fecha final. Punto y coma. Y vacaciones. O día festivo. Entonces nos da 115 días laborables. Pero tenemos que estar clarito que esta función me está excluyendo los sábados y domingos. Bueno, pues, solamente de lunes a viernes. Todo. En caso que dijera sábado y domingo, profesor, entonces utilizáramos la otra, díaslab.intl, la otra. Exacto, porque miren lo que dice aquí. Considere un fin de semana sábado y domingo y 3 días no laborables. Pero ya con esto que me dice aquí, considera un fin de semana sábado y domingo, o considera un fin de semana, por decir algo, lunes y martes, ya ahí ustedes no pueden utilizar días.lab. Ya tienen que utilizar días.lab.intl, porque es la única función que entonces va a tomar en consideración esos sábados y domingos como fin de semana en el rango de fechas que se establezcan, ya sea la fecha inicial o la fecha final. Y aquí vienen viernes 25 de noviembre al 15 de mayo del 2012. Es la misma fecha que tenemos acá. Entonces ahí, días.lab.intl. Abro paréntesis, la fecha inicial, la fecha final, punto y coma. Cuando yo hago punto y coma aquí me aparece la codificación. Dice aquí, considera un fin de semana sábado y domingo. Sábado y domingo, entonces la número 1. Mira acá, o yo lo quiero considerar martes y miércoles fin de semana, entonces sería el código número 4.
y usted solamente tiene que hacer doble clic en el código que representa el día o los días que se consideren como fin de semana. Pero en este caso es sábado y domingo, así que es doble clic aquí en él. Y punto y coma, los días no laborables o festivos, lo tenemos. Que no necesariamente tiene que haber, pero si hay, ella los considera ahí. Por eso que está entre corchetes. Entre corchetes. Cierro paréntesis. 120. Aparte que no son los mismos días de acá. Va solamente 6 de diciembre, 8 de diciembre y viernes 6 de enero. Ahora, si nosotros hubiéramos puesto todos, podemos ponerlos todos. Claro, tenemos que modificar nuestra fórmula. Porque ya aquí no sería hasta... Entonces, mire cuánto salió. Profesor, si ha estado hablando, se puso en silencio hace rato. No hemos escuchado nada. Pregunta. Desde que estaba parado allí, cuando estaba diciendo que si agarrábamos las otras fechas. Desde ahí. Ah, sí, que ya las agregué y me dio el mismo resultado. Pero le pregunto, ¿por qué me dio el mismo resultado que acá? A ver, ¿qué me dice? Porque no hay fin de semana, profesor. Hay días de semana, nada más de lunes a viernes. Porque aquí la función días lab no trabaja con los fines de semana. Y acá le estamos indicando que el fin de semana es sábado y domingo. O sea que es como si tuviéramos utilizando la función días lab, porque le estoy dando sábado y domingo libre y me daba el mismo resultado. Así yo cambio los días y cambio el fin de semana que sea otro, ahí sí va a variar mi resultado. Pero ese por eso fue que coincidió, porque está excluyendo y tiene la misma cantidad de días festivos, porque antes solamente le tenía 6, 8 y 6 de enero, creo que eran estas tres. Pero ahora le agregué todas las demás, pues le agregué las demás y coincide porque sábado y domingo son fin de semana. Pero si hubiera tomado otro código, domingo solamente fuera fin de semana, ya eso cambia. Aquí. Entonces aquí, domingo no sé qué número es, creo que es 11. Así pongo ahí 11, más o menos me acuerdo, sí, solo domingo es 11. Ahí está. Ya eso cambia. Porque va a contar todos los días menos el domingo. Entre esas dos fechas. ¿Ya? Así que por eso esta función es más completa. Porque esa es la que necesitamos. En todos lados no trabajan solamente de lunes a viernes. ¿Ya? Casi la mayoría de todas las empresas trabajan, porque hay empresas privadas que también trabajan hasta los viernes, pero son muy pocas. ¿Ya? Por lo general siempre hasta los sábados, al mediodía, 2 de la tarde, y algunas sábados y domingos. Así que eso varía y ahí en ese caso para efectos de planillas y todo esto se puede utilizar esta función días.lat.intl. Y esta para solamente de lunes a viernes. Y estar claro que día.lat
Entonces es para los que son proyectos. Proyectos donde se da una fecha, se da un plazo y se quiere saber cuál es la fecha de entrega del proyecto. ¿Sí? Ya ustedes tienen que estar clarito en eso. Preguntas. Profesor, en efecto del parcial, cuando usted nos pregunte para saber cuándo usamos las dos funciones, me imagino que usted nos va a especificar, como dice allí, si consideramos sábado y domingo para poder utilizar el día lápiz. Exacto. Si nos indica, bueno, y vemos que es de lunes a viernes, sabemos que tenemos que usar la otra. O sea, usted nos va a especificar. Y con respecto a lo que usted dijo de día SEM, profesor, ¿esa vendrá o eso no? ¿O eso era? Sí, Ujú. ese para obtener el número del día de la semana. Ese también. Porque acuérdense que aquí, si nosotros nos vamos al calendario, aquí al calendario, y la semana empezó aquí, lunes. Así que la vemos nosotros, domingo, el lunes, martes, lunes el primero, martes el segundo, miércoles el tercero, saber qué número de la semana, porque si nosotros estamos en una fecha específica, ahora mismo miércoles, no sabemos cuál es que si es el tercer día de la semana, que si es el segundo día de la semana. Para eso se utiliza el día.c. Pero si nosotros Ok, queremos profesor, para extraer, saber qué viene. Mm. ajá, Ok, sí, ya para saber entendí, profesor, porque es que no entendía para qué exactamente. O sea, para saber cómo son 7 días a la semana, para saber qué día ajá, es el día. ajá, Ah, ok. Y el otro es para día, es para saber el día, si es 29, 30, así. exacto, exacto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya con esto terminamos lo que son las funciones de fecha. Voy a cerrar aquí. Que ya este ejercicio ya son funciones más avanzadas. Bueno, vamos entonces a las funciones de texto. Vamos a iniciar con las funciones de texto, que son varias. Que vamos a ver las sencillas, pero hay que practicarlas y ya uno las domina fácilmente. Pero estas sí tienen, eh, se combinan entre todas para obtener un resultado. Estas sí tenemos talleres un poco más complejos. Las funciones de texto en Excel nos permiten concatenar, o sea, unir cadenas de caracteres, remover los espacios en blanco, reemplazar ciertos caracteres por otros y muchas cosas más que le permiten manipular las cadenas de texto para obtener los resultados deseados. Vamos a abrir aquí. Una de las primeras funciones que vamos a ver es la función largo. La función largo en Excel pertenece al grupo de funciones de texto y solamente tiene un argumento, que es una cadena de texto. Y como resultado nos devuelve el número de caracteres de dicha cadena. Aquí. Igual largo. Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Abro paréntesis. Y ahí esa es la sintaxis, el texto. O sea, la celda que contiene el texto. Entonces, si tenemos aquí
siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí. Microsoft. .com. Tenemos este texto, esta cadena de texto aquí. Que queremos saber cuántos caracteres. Utilizo la función largo. Ahora paréntesis. Selecciono el texto. Va a decir 13 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 9, 10, 11, 12, 13. Cuenta el punto, todo lo cuenta, todo. Y si yo tuviera aquí 125, también lo cuenta. Cuenta la cadena de texto. Eso es lo que realiza esta función. Y usted en algún momento la necesitará. En algún momento. Ahora, si yo digo aquí, igual largo, abro paréntesis, A3, ¿qué me va a devolver? 0, porque no hay ningún carácter en A3. Ahora, si yo vengo aquí y coloco lo siguiente, vamos a colocar A, E, O, U, aquí abajo, A, E, A, E, O. Bien. Igual largo. Son 5 caracteres. Cuando vengo aquí y relleno, tengo resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo resultados diferentes si tenemos A, I, O, U en todas las celdas? Porque toma los espacios también en cuenta. Correcto. Todos esos caracteres. El espacio en blanco también es carácter. Ya, son casos sencillos, pero para que usted vea el funcionamiento de esta la redundancia, esta función larga. Ahí tenemos. Ese es el uso de la función largo, la primera. Tenemos la siguiente función. La siguiente función es concatenar. Concatenar es unir. Concatenar. Aquí, igual. Concatenar. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Une varios elementos de texto en uno solo. Y si ustedes observan aquí donde yo estoy utilizando la función concatenar, aparece en amarillo en la esquina el nombre de la función, aparece con un triángulo en amarillo, porque esta función, a pesar de que yo tengo la versión 365 de Excel, la mantiene ahí porque de repente viene usted, trabaja en este equipo y después va a otro equipo donde la versión de Excel es inferior a la 365, no haya problema para presentar la fórmula o abrir el archivo. Estamos hablando de compatibilidad. Eso es compatibilidad. Porque en la versión 365 la función es concat. Está más abreviada. Pero yo puedo utilizar, si tengo una versión 365, puedo utilizar concat o concatenar. Claro, yo voy a usar concat. Pero usted en la versión
2013 no puedo usar concat, no la va a encontrar. Pero de una versión superior sí puede abrir versiones inferiores, pero una versión inferior no puede abrir una versión superior. No, nunca. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos, concat o concatenar en este caso mío. Abro paréntesis y tenemos la sintaxis. Texto 1, punto y coma, y hay puntos suspensivos. O sea, puede ser una cadena extensa que usted va a unir. Ahí. Voy a abrir aquí una hoja 2. Voy a colocar aquí el nombre, apellido, ajuste de texto, apellido paterno, acá, apellido paterno. Claro. Entonces, vamos a ingresar los datos. Listo. Tenemos esta pequeña lista con los nombres, apellidos paterno y materno. Yo los quiero unir, colocarlos todos en una sola celda. O sea que aquí sería el nombre completo. Vamos a poner aquí. Nombre completo. Nombre completo. Entonces, digo igual concat. Abro paréntesis. Texto 1. José Antonio. José Antonio. Punto y coma. Abro comillas. Espacio, cierro comillas. Porque es como si usted estuviera escribiendo esto en un papel. Usted escribe José Antonio y deja espacio. Usted no coloca Mendoza ahí unido a Antonio. Que hay que estar pendiente de eso. Ahí entonces, Mendoza, punto y coma. Mendoza, punto y coma, espacio nuevamente, punto y coma. Ahí tenemos. Enter. José Antonio Mendoza Valle. Si usted no coloca los espacios en blanco, que te dice esto, eso es lo que va a obtener. Observaron. Así que hay que estar pendiente de los espacios en blanco. Y ya aquí vengo, puedo rellenar la serie, ya tengo cada uno. ¿Preguntas?
Profesor, ¿cuál es la fórmula que puso de nuevo, por favor? Profesor, las comillas son para los Espacio en blanco. espacios. Correcto. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Entonces, si yo quisiera aquí, voy a poner aquí mensaje. Yo quisiera el siguiente mensaje. Eh, bueno, aquí es que como tenemos el femenino y el masculino, ya tendrá que entrar con otras funciones. Pero vamos a tomarlo con el primero. Yo quisiera colocar ahí para el primero, el señor José Antonio Mendoza Báez es el ganador. Pues, ese mensaje para el señor José Antonio Mendoza Báez es el ganador. Concat, abro paréntesis, entre comillas, el señor dejó un espacio porque después viene José Antonio Mendoza Báez. Dejó un espacio, cierro comillas, punto y coma, y después como ya obtuve el resultado, nada más hago clic aquí, porque ahí te da todo el nombre completo, punto y coma. Entonces aquí yo, el señor José Antonio Mendoza Báez, punto y coma, abro comillas, espacio, es el ganador. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí está. El señor José Antonio Mendoza Báez es el ganador. Entonces, es un texto que no lo tenemos ahí visible. Lo que tenemos es el nombre completo, pero no tenemos el resto. El resto hay que ponerlo, pero tomando en cuenta, hay que andar con mucho cuidado tomando en cuenta los espacios en blanco donde debe colocarlo. Es como si usted lo tuviera, vuelvo y repito, es como si usted lo estuviera escribiendo a mano en un papel. Preguntas. Con la segunda función, concatenar o concat. ¿Quedaron claritos en el uso de la misma? Haga Antes otro para... ejemplo, profesor. ¿Ah? Profesor, haga otro ejemplo con eso. Cuando si usted nos manda a hacer eso del Señor, ¿usted cómo nos diría el enunciado para nosotros aplicar eso? Bueno, yo les digo que el mensaje que yo deseo aquí es el Señor tal es el ganador. Pero yo no puedo rellenar la serie hacia abajo porque abajo me va a salir el señor Pilar Romero y es una dama. Si ya eso involucra otras cositas por ahí que tenemos que considerar, y es masculino o femenino. Esa es otra cosa que se le va agregando a la fórmula. Por eso que nada más lo hice con el primero para que ustedes observaran cómo tienen que hacer. ¿Ah? Estamos. Nada más de agregarlo ahí. Si yo le digo acá en la segunda, Pilar Romero Villa
tiene un salario de 400. Bueno, igual Comcat, bueno, paréntesis, Pilar Romero Villa. Ahí está Pilar Romero Villa. Punto y coma, abro comillas, espacio, tiene un salario de 400 algo. Todo esto también para los símbolos monetarios también hay una mascarilla ahí que se usa, pero no les voy a decir esto ahora, sino a medida que vamos avanzando. Entonces, ya, ahí cerramos paréntesis. Ahí. Pilar Romero Villa tiene un salario de... Es solamente indicarle entre comillas el texto que usted quiere colocar. ¿Preguntas? También contamos con otra función. Las funciones, porque son como hermanitas las dos funciones estas que les voy a mencionar, que es la función mayus y la función minus. En nuestra escritura normal nosotros utilizamos habitualmente las letras minúsculas y utilizamos las letras mayúsculas en la posición inicial de un enunciado, o en palabras o frases enteras, con el fin de destacarlos dentro de un escrito. Pero Excel provee de estas funciones para dar el formato adecuado al texto contenido en una celda, ya sea letras mayúsculas o minúsculas. Entonces, si yo tengo este caso aquí, vamos a ponerlo, voy a copiarlo, ya va. Y yo quiero aquí el apellido paterno, vamos a decir solamente, vamos a hacerlo con el apellido. El apellido paterno, yo lo quiero en minúscula. Bueno, igual, minus. Minus es la función que convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Miren que todas esas funciones se crean de una manera que sea fácil al usuario aprendérsela. Minúscula, pues minus. Lo que la persona no puede poner es en minúscula. Porque hay personas, cuando trabajo el caso de las funciones max, decía máximo. No, máximo no es max. Entonces, minus, abro paréntesis, y el apellido paterno. Ahí, Mendoza. Todo en minúscula. Y usted, claro, usted va a saber el caso en donde usted debe aplicar minus. Ah, que lo quiero en mayúsculas. Bueno, igual, mayús. Haciendo referencia, claro, a esta celda que la tengo en minúsculas. Cierro paréntesis. Y ese es el funcionamiento, miren, sencillita. Ese es el funcionamiento. Por favor. Ese es el funcionamiento de esa forma, de esa función. La estamos viendo de forma individual. La estamos viendo de forma individual. De forma individual. Porque después ellas, usted sabe, concat para unir. Mayús para convertir un texto que está en minúscula a mayúscula. Mayús, un texto que está en minúscula a mayúscula. Largo, para saber cuántas letras, en este caso, tiene el apellido.
Todas las observamos de forma individual, pero ahora todas se van a combinar según lo que se solicita. Pero si usted dice aquí, que yo quiero Mendoza como debe ser, así, Mendoza, la primera letra en mayúscula, que así es que usted lo escribiría y lo demás en minúscula. ¿Cómo hago para obtener eso así? Existe otra función en Excel que se denomina non propio. Igual non propio. Non propio. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. ¿Ya? Ahí está. Igual, non propio, abro paréntesis y quiero esta. Entonces, ¿está? Sencillito. ¿Están observando? Ahora, si yo aplico acá, igual, non propio, abro paréntesis, selecciono esto. Igual, esta está toda en minúscula y le puse la primera letra. Esta está toda en mayúscula y puse la primera letra en mayúscula. Disculpe, profesor, ¿puede volver a colocar la fórmula de donde dice Mendoza en mayúscula? Gracias, profesor. Preguntas, muchachos. Tan claritos, tan sencillitas las funciones. Bien sencillas. Y esa es la teoría que usted tiene que saber. Y esa teoría, usted se la aprende con la práctica. La teoría. Mayus sirve para esto. Minus sirve para esto. Contra sirve para esto. Largo sirve para esto. Bien. Entonces son tantas las funciones que en algún momento usted puede requerir. Consuma la función mayus o con contar puro sí puede necesitar la función non propio. Bueno, todo depende. Es que depende de la situación pues que nosotros tengamos en ese momento. Okay. Estamos viendo estas funciones para entonces hacer un taller de forma individual relacionadas con las mismas. Antes de entrar a un taller ya donde se solicite la combinación de todas. Tenemos otra función, que es la función derecha, que nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto. La función derecha nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto. También podemos indicarle a la función derecha que nos devuelva un número específico de caracteres del final de la cadena de texto. Yo vengo aquí, utilizando este mismo ejemplo para no complicarlo. Igual, derecha, abro paréntesis. Miren lo que dice la sintaxis de la función. Derecha, texto. Vamos a usar aquí. B10. Y acuérdense de lo que yo le he dicho, que esto cuando dentro de la sintaxis de una función aparece entre paréntesis de corchete, algunas veces es opcional. Si yo solamente anoto derecha y hago referencia a la celda B10, y cierro paréntesis y presiono Enter,
me va a devolver la A. Porque la función derecha nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto. Y si yo vengo aquí y modifico, aquí, le pongo los números de caracteres, por ejemplo, punto y coma, 1, ¿qué me va a devolver? La A. O sea, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que de forma predeterminada, aunque yo no le indique la cantidad de caracteres, que en este caso era 1, él me devuelve la última letra. O sea, que ya hace el análisis aquí, de derecha hacia izquierda. Va trayendo los caracteres de derecha a izquierda. Pero si aquí le solicitara Mendoza, pongo aquí 3, ¿qué me va a traer? Me va a traer Osa. Miren. Porque yo le estoy indicando que quiero los 3 últimos caracteres. Entonces ahí es donde usted tiene que estar, ¿ves? Bien alerta. Ah, si quiero extraer los 3 últimos caracteres, entonces yo tengo que utilizar derecha. ¿Vamos clarito? Y también tenemos como mayus, tiene minus, derecha tiene izquierda, que se maneja ya sería todo lo contrario. Todo lo contrario sería. La función izquierda nos devuelve el primer carácter de una cadena de texto. Contrario. Aquí, haciendo referencia a la primera celda, y vamos a ponerle derecha. Y usamos mayus, aquí usamos non-profit, igual acá. Y acá usamos derecha, y aquí vamos a usar izquierda. Yo digo igual izquierda. Abro paréntesis. Voy a usar esta. B10. Así. Sucede lo mismo que con derecha. Me va a devolver la M. Y si le indico la primera posición, me sigue devolviendo la M. O sea que si yo quiero el primer carácter, no es necesario, es opcional ponerle el 1. Porque la función en sí me devuelve de una vez el primer carácter. En este caso a la izquierda. Y derecha, el primer carácter a la derecha. Y de igual forma, la cantidad de caracteres que yo deseo. Aquí yo quiero los 3 primeros caracteres. Entonces, B10,3. Y me va a devolver men. ¿Lo están observando? Okay. Hay otras funciones, pero vamos a dejarlo hasta aquí para ir a los talleres relacionados con esta función. Para ver cómo lo desarrollan. Creo que esos talleres no los subí. Déjame verificar. Así los subí.
Hay que estar como dentro del internet. Opciones. Subir. Tengo que subir aquí las funciones de fecha. Me parece que yo lo había subido, ¿no? Pues vamos a subirlo aquí. Listo. Ok. Voy a cerrar aquí. Entonces voy a ir a funciones del texto. Vamos al ejercicio que dice función largo. Función largo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Déjenme ver. Déjenme ver si abrimos este primero o abrimos otro.
Sí, vamos a abrir el de que dice función largo. Función largo. Aquí tenemos en este ejercicio que dice función larga 3 hojas. La hoja ejercicio 01, primera que tenemos aquí, tiene nombre y apellido y me está solicitando la cantidad de caracteres. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? A ver, voluntario. ¿Cuál sería mi fórmula? A ver, una persona que me diga. Largo, profesor. Largo. Abro paréntesis y hago clic. Y a 2. Sí, eso es todo. 11. Porque queremos saber la cantidad de caracteres. ¿Ya? Doble clic y obtenemos todo. El ejercicio 2. Bueno, este ejercicio 2 hay que modificarle esto que está aquí. Porque yo buscándolo, ese no es el enunciado. El enunciado es, a ver si lo tengo acá para que se debe hacer ahí. El enunciado que debe ser, ¿verdad? Este enunciado aquí no va. Aquí vamos a colocar lo siguiente. El estado del código está correcto si tiene 5 caracteres. Si observamos la columna de código, hay con 5, hay con 4, 4, 5, 4 y 5. Pero el estado del código, para que esté correcto, debe tener 5 caracteres. Para que esté correcto. Si no está así, si no tiene los 5 caracteres, hay que corregir. O sea que ponemos aquí el estado del código es correcto si tiene 5 caracteres. De otro modo, corregir. Ya. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? ¿Cómo solucionarían esto ustedes?
O sea que si el código tiene 5 caracteres, aquí debe aparecer correcto. Y si no tiene los 5 caracteres, debe aparecer corregir. Abajo de control, no en el defecto. A ver, ¿cómo lo resolverían? Profesor, podría ser con la función sí. Correcto. A la dulcería, que me lo voy a llevar después acá mismo. Ellos abren a las 9 para entonces. Correcto, entonces ¿cómo sería? Igual sí. Abro para Sí, abro, sí, pongo largo, largo, paréntesis nuevamente y escojo la celda. coloca La celda A2. correcto. Eh, entonces, y coma, No, punto y coma. Pero que ahí no está diciendo nada, es solamente dice si largo. ujú, Acuérdate que tiene que la función sí tiene, hay que hacer la prueba lógica, la pregunta. Pero ahí, ahora solamente está poniendo largo 2. No hay entonces ninguna, se coloca entre comillas, correcto. no, me refiero a la pregunta, porque no sé qué estás haciendo ahí. Porque ahí no estás colocando ninguna pregunta, no estás diciendo largo A2, pero no estás diciendo nada. Ahí lo único que vas a obtener es, con lo que tienes ahí, si lo que estás diciendo es si 5, porque la primera tiene 5, pero no te estás diciendo más nada. ¿Ya? A ver, ¿quién apoya a la compañera? Porque dice el estado del código es correcto si tiene 5 caracteres, de otro modo corregir. Pues, y el largo, dice el largo del código que está en A2 es igual a 5. Entonces, entre comillas, correcto. Es lo contrario. Corregir. ¿Cierto? Ahí está. No es conforme. ¿Ya? Porque eso es lo que requieren ahí, el estado del código. Si está correcto o hay que corregirlo. Si cumple con los 5 caracteres, está correcto. Si no, hay que corregirlo. Entonces, así sabemos cuáles son los que hay que corregir. Y está bien lo que hizo la compañera, porque recurrió a la función, primero la función principal, que es sí. Porque de qué otra forma lo va a hacer. Y utilizó la función largo porque la función largo me permite saber cuántos caracteres tiene ese código. Y compararlo que sí es igual a 5. Porque acuérdense que lo que me va a arrojar largo es 1, 2, 3, 4, 10, 20, 15, no sé lo que sea. La cantidad que sea. Y ese valor numérico lo va a comparar con el 5. Si es así, correcto. De otro modo, hay que corregir. Y ahí está. Correcto. Doble clic. Y aquí tenemos. Los que hay que corregir aparecen aquí. Corregir, 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 corregir. Ahí está. ¿Ya? Profesor, ¿puede volver a colocar la fórmula, por favor?
¿Ya? Gracias, profesor, sí. Preguntas. ¿Observaron la solución de ese problema? Ahí es donde usted tiene que recurrir, por eso mismo que usted tiene sobre la mesa todas las funciones que usted ha visto y tiene que ver cuáles necesita dentro de su fórmula para poder obtener lo que le están solicitando. Son tantas. Pero esto lo logra con la práctica. Con la práctica. Si no practica, ¿qué va? No. Vamos a ver ni cuál, con qué va, cómo va a resolver. Bueno, ese era el ejercicio 0. Vamos aquí al ejercicio 03 que tenemos. A ver. Este ejercicio 03, déjenme ver si lo hacemos. Bueno, se involucra cositas aquí para ver. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos sexo, tenemos nombres y apellidos y tenemos sueldo. Y se quiere en el enunciado que diga el señor o la señora tal están ganando un sueldo de. Eso es lo que me preguntaba, creo que Nadil, ahí, antes. Bueno, usted Sí, tiene que profesor. ver cómo usted presenta el señor o la señora tal está ganando un sueldo de. Eso es lo que se quiere el enunciado. O sea que ahí sería, el señor Carlos Vega está ganando un sueldo de 5.605. Pero el segundo mensaje debe decir, la señora Isabel Vera está ganando un sueldo de. Y así, con cada uno, algunos son masculinos y otros son femeninos. Entonces, aquí tenemos que ver cómo hacemos. ¿Cuál sería nuestra forma? Primero usted vea bien el problema y cuáles son las posibles funciones que usted va a utilizar dentro de esa forma. Que usted logra visualizar ahí. ¿Es una sola función? ¿Son varias funciones? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién ¿Cree me decir, dice? profesor, que además de concat debemos usar una función más para que nos pueda dar eso? Aparte de concat, ¿tiene que usar qué? Otra función más para que nos pueda resultar. Sí. Entonces tienen que visualizarla ahí. ¿Cómo hago? O sea que eso hay que pensarlo antes de ir colocando ahí la función, la fórmula. Sabemos de salida que concat la vamos a utilizar, porque tenemos que unir esas tres celdas. Aparte, sí, esas tres celdas las tenemos que unir. Ya sabemos que es concat de salida. Pero para poder resolver lo que, como se quiere el mensaje, el enunciado, tenemos que utilizar otras funciones. ¿Es así? Que tendríamos que utilizar. Concat va a ser la función principal. Abro paréntesis. Y dice el señor o la señora. Bueno, yo tengo una columna de texto que me puede ayudar mucho. Y ahí, la función que me puede
ayudar con esto es la función sí. La función sí. Abro paréntesis. Primero, porque tengo que saber el sexo para poder establecer el mensaje que si es la señora o la señora. Entonces yo debo preguntar que si A2, y lo voy construyendo así con calma, es igual a M o a F, depende de la lógica de cada quien. Es igual a M. Entonces, entre comillas, voy a colocar, escribirlo en aquí, el señor. Si es M. Tengo que ir tan con cuidado que sé que tengo que dejar ahí un espacio después de eso. Cierro comillas. De otro modo, si no es el señor, es la señora. Abro comillas. La señora. Dejo el espacio, cierro comillas. Cierro paréntesis. De ahí me va a salir, dependiendo de lo que haya en la columna A, si es señor o la señora. De ahí estoy solucionando, pero va a salir el señor o la señora, punto y coma. B2. El señor Carlos Vera, lo puedo ver ahí a primera vista, lo primero que tengo ahí, el señor Carlos Vera, punto y coma, o la señora, si hubiera un nombre de femenino ahí, punto y coma, abro comillas, espacio, está ganando, está ganando, ganando, está ganando un sueldo de, coloco los símbolos de soles, ¿sí? Diagonal, un sueldo de, en el primer caso, porque como estoy trabajando con la primera función, con el primer enunciado, 5.605.00. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ya. Vamos a presionar Enter, a ver. El señor Carlos Vega está ganando un sueldo de 5.605. Coloco aquí, relleno la serie. La señora Isabel, la señora Agustina, el señor Ricardo. Todo va, corresponde al sexo de la persona. Pero voy a hacer una modificación. Aquí en la fórmula, si nosotros hubiéramos hecho aquí, porque esto no lo podemos poner manual, me equivoqué aquí. Esta parte, un sueldo de espacio y cierro comilla, punto y coma, que así es que usted lo haría, nosotros lo haríamos aquí. C2, ¿ah? Correcto. Cierro paréntesis, enter. Miren cómo sale. En tal, no me sale el símbolo monetario. En tal caso, aquí, después de D, tendría que poner solamente el símbolo de soles. Y después dejar el espacio y poner C2. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Sí? Espacio.
puedo dejar unido ahí así, ¿viste? No me sale la coma. No me sale la coma. Miren que cuando presento la celda C2, me trae solamente 5.605. Eso si usted lo hiciera así. Bueno, me estoy refiriendo al sueldo. ¿Cómo corregimos eso? Utilizamos una mascarilla. ¿Cuál es esa mascarilla? La siguiente. El símbolo monetario sí se deja ahí. Así. Punto y coma. Y vamos a utilizar la función texto. Ahí está. Esa función, valga la redundancia, que pertenece a la categoría de texto, pero también se utiliza en lo que es fecha, ustedes lo vieron. Texto, abro paréntesis. T2. Punto y coma. Formato. El formato en este caso no es solamente DDD, M, Y, no. Viene, por eso que esa función es bien importante. Ella me permite colocar una mascarilla, que nosotros le llamamos mascarillas cuando estamos tratando con cantidades monetarias. Y en este caso, la mascarilla es numeral, coma, numeral, punto 00, cierro comilla, cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. Pero esa mascarilla me está indicando los miles, porque aquí dice 5.605, todos están en miles, no hay más de 9.000. Entonces yo coloco el numeral que representa esa parte, aquí, primera, coma, las otras tres posiciones, con el numeral, punto, y los dos ceros, las dos posiciones decimales. Así que si ahí tuviera contemplado dentro de esos sueldos, hubiera un sueldo, por ejemplo, de 12.000, de 25.000, yo le colocaría aquí dos numerales, numeral, coma, numeral, punto 00. Entonces, de esta manera se trabaja lo que respecta al sueldo dentro de una operación de texto. Ahí está. Miren que ahora sí me aparece con punto 00 y sí me coloca la coma porque yo le indiqué la mascarilla. Ahí está. Y miren, y es una fórmula sencilla. Preguntas. Sí, profesor. En tal caso de que la segunda cantidad, vamos a decir, el C3 hubiese sido de 12.000, igual se queda así en la primera, el primer numeral y después la coma. No, porque si yo estoy observando los sueldos y yo veo que hay, digamos en este caso, todas tienen igual cantidad de valor, o sea, me refiero a miles. Y hay dos o tres sueldos que están en, digamos, 15.000, 27.000, 30.000, por decir algo. Tengo que colocarle a la mascarilla, colocarle dos numerales. Numeral, coma, numeral. ¿Ya? Eso lo tengo que colocar yo en base a lo que estoy observando. Pero como aquí nada más, todos los sueldos, si se observan, están así, la misma estructura, entonces nada más coloco un numeral. Ya. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? Pero solo entonces tenemos que hacerlo de esta forma, no puede ser la primera forma más fácil que usted lo hizo, que copió el texto. No, tienen que usar la función esta. Porque ahí me va a presentar solamente el valor 5 más, de solamente 5.605. No me coloca las dos posiciones decimales, sino
con esta función sí se puede. Hay texto, la mascarilla. Y listo. Y ahí entonces obtenemos todos nuestros resultados. Lo que sí hay que colocarle dentro del mensaje, se dieron cuenta que es el símbolo monetario. Eso sí. Porque la mascarilla no contempla eso. Yo quisiera colocar en la mascarilla, bueno, yo no lo he hecho, pero lo que sé, porque hay diferentes tipos de máscaras, eso se llama máscaras. Yo no he establecido nunca el símbolo monetario ahí. Vamos a hacer la prueba para ver si lo acepta. Bueno, no creo que lo acepte, vamos a ver. Vamos a ver si lo acepta. Aquí. Y aquí entonces. ¿Qué sería? No lo acepta. ¿Pero? No lo acepta. Tenemos que colocar el símbolo monetario. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profesor, allí usted colocó .00. En este caso, todos los sueldos terminan en 00, pero si por decir los salarios terminaran en .50, .90 y algo, de todas Punto, maneras, colocar los punto 00, 00. él Punto a 00. la... Sí, porque eso no tiene que ver con los ceros. Eso tiene que ver con las posiciones decimales. Ah, ok. Aquí pudieron haber sueldos de 4.658,75, él me lo va a presentar. El cero, los dos ceros Porque... es solamente indicando las posiciones decimales. Ah, Se está indica la bien. mala posición. Así es que trabaja. Indica solamente las posiciones decimales. ¿Ya? Da la coincidencia que había 00 ahí. Pero de igual forma, si yo vengo aquí y pongo aquí 5.069,75. Igual me lo presentan. Lo digo que lo cambió automáticamente. Eso no tiene que ver. ¿Alguna otra consulta? Bueno, esto lo desarrollé para que ustedes vieran que dentro de las funciones de texto estamos utilizando ahora una función lógica. Como puedo usar contar punto sí, como puedo usar contar punto sí con promedio punto sí con. Depende. Max, min, de repente. Todo depende de lo que se esté solicitando. Bueno, voy a cerrar aquí y vamos a ir al ejercicio que dice funciones mayus, minus y non propio. Funciones mayus, minus y non propio. Vamos a abrirlo. Este es más complejo. Todavía no, todavía no. Vamos a ver dónde tenemos. Ya había visto aquí el. Ah, aquí está. Perfecto. Déjame ver. Es que los problemas están combinados.
Vamos al que dice práctica número 1, funciones de texto. Práctica número 1, funciones de texto. Práctica número 1, funciones de texto. Aquí tenemos una base de datos con los apellidos, nombre, sucursal, fecha de ingreso y sueldo. Y aquí se desean los nombres y apellidos. Nombres y apellidos, pero es que no especifica cómo colocarlos. Ahora dice nombres y apellidos. Aquí dice nombres, apellidos y sucursal. Aquí dice nombres, apellidos, fecha de ingreso y sueldo. Bueno, aquí en la primera columna vamos a colocarlo es que como que esto no está claro, porque que presente el nombre y apellido, voy a presentar el nombre y el apellido. Pero, y acá me dice nombre, apellido y sucursal. Voy a colocar la sucursal unido al apellido, eso no, como que no me dice nada. Pues, no me dice nada, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? Pero déjenme ver. Aquí voy a cambiar lo siguiente, vamos a cambiarle. Aquí quiero el nombre tal como lo muestro aquí en el encabezado, así en mayúscula, y el apellido, lo quiero todo en minúscula. Pero quiero aquí el nombre con el apellido, pero tal como se muestra aquí en el encabezado. Todo en mayúscula el nombre y el apellido todo en minúscula. A ver, ¿cuál sería mi fórmula? ¿Ves? Voluntario. ¿Cómo resolvemos eso? ¿No será igual mayúscula, entre paréntesis, la B2 y después punto y coma minúscula? No, pero yo quiero ahí el nombre con el apellido. Una sola respuesta. El nombre con el apellido, pero el nombre lo quiero en mayúscula como se observa aquí, todo en mayúscula. Y el apellido lo quiero todo en minúscula. Non propio, profesor, con non propio. No. Fíjense, usted tienen, aquí se está solicitando de esta forma, con esto.
Y tenemos que estar observando nuestra base de datos como está. Entonces ustedes se dan cuenta que vamos a utilizar ahí. Primero tenemos que usar concat. Concat, no sé. Sí, porque entonces ¿cómo vamos a unir el nombre con el apellido? Concat. Y después dice el nombre. El nombre es Carlos, aquí está, pero se quiere todo en minúscula y aquí está la primera letra de mayúscula. Así que, ¿qué tendría que utilizar? ¿Qué tendría que utilizar? Minus. Minus, abro paréntesis, la celda B2. Ahí está el nombre, Carlos. Punto y coma, abro comillas, espacio, comilla, punto y coma. Y ahora el nombre. El nombre está así aquí en la base de datos, pero se quiere todo de mayúsculas. Entonces, mayús. Abro paréntesis, y apellido, cierro paréntesis y cierro. Entonces estoy usando tres funciones, mayús, minus y concat, que es la principal. Y ahí está. El nombre, el nombre era todo en mayúscula. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Es al revés. Lo hice al revés. Primero Sí, era el ahí nombre en está. mayúscula y el apellido en minúscula. Así que vamos a cambiar. Sí. Carlos Bella. ¿Observaron? Y usted va jugando con eso. Pero para eso tiene que saber para qué sirve cada función. Eso fue que corregir esto aquí y para darle sentido porque no le veo, así no le veía. Acá dice nombres, apellido y sucursal, pero yo qué voy a hacer concatenando nombre, apellido y sucursal. Lo que le podía agregar ahí es que trabaja en la sucursal. Trabaja en la sucursal de Lima, o en la de Barranco, o en la de Miraflores. ¿Sí? Entonces sería, vamos a decir que voy a colocar aquí voy a colocar nombres, apellidos y sucursal trabaja en la... Se quiere nombres, así mismo como aparece aquí, apellidos y que trabaja en la sucursal tal. Entonces, aquí sería nuevamente concat. Concat, y lo vemos como función principal. Nombre. Como se quiera así mismo, miren, como se quiera así, no tengo que hacer ningún cambio. Carlos, punto y coma, abro comilla, espacio, comilla, punto y coma, ahí tiene que estar pendiente. Apellido, punto y coma, ¿no? Abro comilla, espacio, trabaja en la sucursal de espacio, comilla, punto y coma. ¿Qué tendría que colocar aquí?
La celda de sucursal, profesor. Sí, pero Lima. mire el encabezado que dice. Sucursal te quiere en mayúsculas. Sería mayúscula. Tiene que ser mayúscula. Exacto, a eso es lo que yo me refiero, que ustedes deben observar ahí cómo se quiera. Y cada sucursal en mayúscula. Mayúscula. Entonces, Lima. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Carlos Vega trabaja en la sucursal de Lima. Y así entonces, todos los demás, Isabel Mera, acá, todo como quede.